Hola. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Para nosotros hoy es... ¿Qué día es hoy? Es martes 16 de enero a las 6:05 de la tarde de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, porque hace ratito una amiga me comentaba que nos estaba esperando, nos estaba tratando de ver hace una hora, pero no tomaba en cuenta que ella está en Cancún y en Cancún es una hora más. Eso no se ve. Ajá, entonces Tijuana jugaba esos. Entonces, como en Cancún es una hora más, pues no, tenían que esperar un poquito más. Bueno, finalmente ya están empezando a unírsenos. Bienvenidos todos los que nos vean en cualquier lugar, desde cualquier lugar. El día de hoy tenemos un tema específico porque la vez pasada lo prometimos. El tema es hablar... bueno, es que estamos hablando del Ave Fénix. Claro, del taller. Del taller Ave Fénix, y se te ocurrió que podríamos reflexionar sobre la temática de la muerte. Correcto. Bueno, antes de arrancar sobre la temática de la muerte, para aprovechar que vayan propiamente pues sumándose y acompañándonos, quiero compartirles justo del taller del Ave Fénix, que ya viene por la edición 16 del Ave Fénix, que es un taller de 6 días, comienza el martes y termina el domingo, y es un taller que trata enteramente la temática de la muerte, o sea, la temática de la que vamos a estar hablando en estos 20-25 minutos de conversación. El taller entero es para trabajar la muerte, pero no desde una perspectiva de acompañar a otro en el proceso de morir, ni desde una perspectiva teórica sobre la muerte, como lo vamos a hacer nosotros quizá ahora un poco. El taller es completamente desde una perspectiva de la vivencia, de explorar lo que implica, lo que representa a nivel de la vivencia el hecho de ser mortales, lo que implica que cada uno de nosotros o de nosotras vamos a morir, ¿no? Entonces el taller es justo en la Semana Santa, del martes al domingo de la Semana Santa, y si les interesara vamos a dejar aquí mismo las indicaciones del taller para que sepan que pueden pues pedir informes, etcétera, etcétera. Yo hace muchos años tomé el taller. Y a mí hubieron 3 cosas que me llaman mucho la atención. Una, que las personas que hacen trabajo terapéutico, la verdad son muy buenos. Porque finalmente, como trabajas el tema de la muerte, te llevan a una conciencia de la finitud, y a ratos para soltarte necesitas personas en las que confíes. Entonces, ese me pareció un eje fundamental. La otra es como todo lo que hacen para que tengas tú esta conciencia de finitud. Y la tercera es como los grupos que se forman en el taller quedan como para toda la vida. Finalmente este trabajo con la muerte que hacen logra unos vínculos impresionantes en tan solo 6 días. Saben, pensando justo en lo que decía Max, creo que es una buena manera de irnos introduciendo, ¿no? Sí, metiendo en el tema de la muerte, porque algunas personas podrían decir, pero ¿por qué hablar de la muerte, no? ¿Por qué reflexionar la muerte? ¿Por qué pensar la muerte si es algo tan horrible, tan espantoso, etcétera, etcétera? Bueno, una primera razón la podemos ver en lo que mencionabas hace un momento. Es que, en realidad, reflexionar sobre la muerte es, quizá de una manera indirecta, reflexionar sobre la vida. Primero porque, como dijimos desde una anterior grabación cuando hablábamos de la fenomenología, nuestra conciencia funciona por contrastes, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Ahora lo voy a poder hacer porque tenemos una cámara, ¿no? Gina, qué bueno que nos veas, ¿no? Tenemos una cámara. Entonces, ¿se acuerdan en este programa que era... A ver, fíjense, espérenme. Mariana Loyola dice, el tema de la muerte es fuerte para mí. Qué interesante taller. Espero poder tomarlo. Sí, María Elena, no te lo pierdas, es un tallerzazo. Bueno, Ella también anda por ahí, ¿no? Lo que podemos ver es que, aprovechando la cámara, tal vez se acuerdan de este programa de... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del programa de televisión. Plaza Sésamo. Eso, ese. Plaza Sésamo, ¿no? Donde salía un muñequito que de repente corría a la cámara, ¿no? Y decía, cerca, ¿no? Y luego se iba, lejos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, lo cierto es que nuestra mente puede comprender plenamente el cerca por el lejos. Y el lejos por el cerca, ¿no?
Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la temperatura. Si siempre hiciera la misma temperatura, no estaríamos como ahorita diciendo, ¡ay, qué frío! No tendría sentido el frío. El frío tiene sentido solo porque hay calor, porque hay cambios y variedades en las temperaturas. De tal manera entonces que la temperatura es un aspecto que conocemos por contraste. Entonces, reflexionar sobre la muerte o abrir un espacio para hablar y reflexionar sobre ella es una manera de tener más presente la vida, de tener mucho más clara que estamos realmente vivos. Claro. ¿No? Eso me parece muy importante porque el contraste, déjame ponerlo así, hace más nítida la conciencia. Es correcto. Es como si te metiera de verdad a la vida, paradójicamente. Además, de alguna manera, la muerte, digamos, ¿no? Provoca emociones en nosotros. Y eso provoca vida en nosotros. Incluso si nos provoca miedo, lo cierto es que el miedo es una emoción profundamente vital. Así es. Entonces, eso que nos provoca la mera idea de la muerte puede ser fantástica. Además, me acuerdo de una frase que a mí me gusta mucho. Es una frase de Irving Yalom. Bueno, creo que, no sé si es de él, pero él la menciona mucho, ¿no? Que dice, mientras que el hecho físico de la muerte destruye al individuo, la idea de la misma puede salvarle. Te piensa un momentito en esa frase, ¿no? Si el hecho de la muerte nos destruye, pero la idea puede salvarnos. ¿Puede salvarnos de qué? Del innatismo, de la quietud, de la apatía. Puede salvarnos de muchísimas cosas, ¿no? Sí, porque finalmente si no tengo esa conciencia es como si viviera completamente plano. Y una experiencia que yo tuve tomando ese taller que tú das simultáneamente al tener la conciencia de la finitud, empezaba mi vida a tener como cuando estás enfermo, ¿no? Que te ponen el pipi, pipi, pipi. Es decir, picos. Altibajos, es decir, la finitud o la conciencia de esta finitud hace que las cosas importen, que las cosas que son importantes las podamos ver, porque a ratos pareciera que no vemos lo importante, pareciera que nos gana esta planez en la existencia y todo da igual. De hecho, para muchas personas que se enfrentan a la conciencia de la muerte, una situación de muerte, como por ejemplo las llamadas, yo creo que ustedes han sabido, hola, ¿qué pasó? Es José Luis, ahí está. ¿No? Hay algunas personas que que han vivido experiencias que se llaman experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y muchas de estas personas que viven esas experiencias, después de vivir esas experiencias, tienen una revolución en su vida. Y muchas veces una revolución para bien. ¿Por qué? Porque vuelven a plantearse la jerarquía de sus necesidades, la jerarquía de sus prioridades en la vida. Se dan cuenta que quizá cosas que habían dejado de lado y que no le daban importancia, a la luz de que podría morir en cualquier momento, se vuelven importantísimas. Y cosas que muchas veces le damos mucha importancia, a través de reflexionar sobre la muerte o de tener una experiencia así, nos percatamos de que quizá no son tan importantes. Entonces, la muerte puede salvarnos. Esta frase se refiere porque nos invita a reflexionar sobre qué significa nuestra vida, qué es lo verdaderamente importante de nuestra vida. Decíamos la semana pasada que algunos autores como Heidegger llegan a afirmar que la muerte hace que la vida importe. Justamente, ¿por qué? Porque le pone una especie de marco a la vida, así como un cuadro, ¿no? Aquí alcanzan a ver un cuadro aquí, ¿no? El marco del cuadro crea un efecto como de que ayuda a enfocarnos, a enfocar nuestra mirada en aquello que está en el centro del cuadro. Hay un límite. Exacto. Este límite, el límite, la finitud, la muerte, el límite, hace que lo que está dentro del límite resalte, se vea más, tenga una como mayor importancia, por decirlo así. Entonces, pues, creo que lo decíamos la semana pasada, esta idea de si fuéramos a morir hoy, ¿no? Si supiéramos con absoluta certeza que vamos a morir hoy, muy probablemente el día de hoy se convertiría en un día importantísimo. Háganlo más grande. Si este fuera nuestro último mes, si enero fuera el último mes que vamos a vivir, enero podría convertirse o se convertiría
en un mes importantísimo, ¿no? Un mes importantísimo para nosotros. Pero extendémoslo. Si lo dijéramos de un año, el 2018 va a ser el último año de nuestra vida. Si lo supiéramos con absoluta certeza, porque uno de los detalles de la muerte es que no tenemos certeza, ¿no? Pero si lo supiéramos con absoluta certeza, entonces este año podría convertirse en el año más importante de nuestra vida. Lo cierto es que no sabemos, podría ocurrir en un año, podría ocurrir en un mes, podría ocurrir hoy. Son entonces una experiencia que, como dice bien Sara, que nos despierta. Claro. Exactamente, Sara, ¿no? Porque es una experiencia así. Pero a mí me parece importante lo que tú dices, porque podría ocurrir en cualquier momento. Exacto. ¿No? Y entonces el que pueda ocurrir en cualquier momento, siguiéndote a ti, si te voy siguiendo yo aquí, es como deshacernos del mito de que somos eternos, del mito de la continuidad, del mito de que va a haber tiempo, del mito que voy a tener esta posibilidad siempre. Y cuando rompemos con ese mito, ¿no?, de la continuidad, sabemos que hay un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero solo hay un tiempo determinado. Como decía Jackie, el marco, y entonces a partir de ese limitante, yo tengo que decidir de entre todas las posibilidades, digamos, la que más sentido tiene para mi vida. ¿Qué dice? Dice Rudy, muchas veces tomamos la muerte como una interruptora de la vida. Sin embargo, me parece inexacto. La muerte es parte de la vida, no es su antónimo. Es el punto final del texto que somos. Sí, de hecho, también es que se nos vienen un montón de ideas, ¿no? Pero, sí. También podemos notar que a veces ponemos en opuesto la vida y la muerte. Pero lo cierto es que la muerte no es el opuesto de la vida, como bien dice Rudy. La muerte es el opuesto al nacimiento. Nacimiento y muerte son opuestos, son los dos extremos. Y hay todo un continuo que se llama vida. Entonces, la muerte está siempre presente para la vida, de la misma manera que el nacimiento está siempre presente para la vida. Porque ni modo que yo ya no nací, no, mi nacimiento estará siempre presente para mí, de una manera u otra, como un fondo por lo menos. Y así también la muerte está siempre presente para mí. Siempre está presente para cualquier cosa. Dice, qué hueva, dice José, aunque sea para darnos hueva, ¿no? Estará siempre presente la muerte, ¿no? Ahora, hay una idea que recuerdo de este hombre, de Borges, ¿no? Que podríamos, porque dice Mónica, nada más quisiera leer lo que dice Mónica. Cada noche trae la muerte del día, para morir después ante el nuevo día. La muerte está presente siempre, ¿no? Es un pequeño poema. Gracias, Mónica, por compartirlo. Está lindo. Está lindo. Pero que, fíjate, este hecho de la muerte es interesante. Borges, en algún momento, en alguno de sus cuentos, narra esta idea. Dice, sabemos que vamos a morir de una manera estadística. Esa es una verdad estadística. Porque hasta el día de hoy, nadie está a salvo de ser el primer inmortal. ¿No? Fantástico, Borges, ¿no? Bueno, de cierta manera tiene razón. En una de esas ocurre como en la novela de Saramago, que de pronto en algún lugar la gente deja de morir, ¿no? Y no estoy seguro, como bien Saramago plantea en su novela Las intermitencias de la muerte, ¿no?, que realmente sea algo positivo, ¿eh? Lindo. O sea, podría ser terrible. ¿Se imaginan que nadie se muriera más? Podría ser terrible, ¿no? Entonces, bueno, no es verdad que la muerte la tenemos tan segura como dice José, ¿no? Porque eso es una verdad estadística, ¿no? Es una verdad que tenemos apenas, ¿no? Entonces, bueno, Jaime, existir es vivir muriendo. Claro, porque entonces otra manera de entender la muerte, que es justo a la que nos estamos acercando, ¿no?, es entender la muerte como algo que va entrelazado con la vida. Como no algo opuesto, sino es algo que va todo el tiempo permeando la vida. Esta es una manera de acercarnos a entender la muerte como finitud. Es la señal de que tenemos vida, ¿no? Exacto, y como el marco del cuadro, ¿no? Entonces, igual como pone este fin, ese fin está presente en la vida en cada momento, ¿no? Por ejemplo, esta conversación que tenemos ahorita, dentro de unos 10 minutos, poco más, 15 minutos, va a morir.
va a terminar, ¿no? Dice Luisa, para mí el tener presente la muerte es lo que me hace guiarme hacia lo que quiero hacer en mi vida. Por ejemplo, ¿no? Es justo lo que decíamos de las prioridades, Luisa, exactamente. Porque la muerte puede darnos justo esa perspectiva. Qué bueno que llegaste, Juan Pablo, por cierto, ¿no? Entonces, la muerte puede darnos una perspectiva diferente sobre la vida. Una perspectiva distinta que puede ser mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más apasionada. Pero si está presente en cada momento, como dice, cada segundo, cada minuto, cada hora, mes y año, vamos muriendo un poco más, lo dice Alexei. Y nos acercamos a ese punto final. Excelente tema, gracias por tocarlo. Gracias por tu comentario, Alexei. Gracias por estar. Porque efectivamente, como dice Alexei, ¿no? Es cada momento va muriendo. Y si pensamos, se nos han ido muriendo un montón de cosas. A Max y a mí ya se nos murió la infancia. Aunque a Max ya se le murió la juventud. Muy jóvenes. A mí todavía no. ¿No? Lo cierto es que vamos perdiendo cosas en la vida, hasta relaciones. Así es. Vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo historias, vamos perdiendo momentos que se nos van yendo, que se nos escapan y que a veces quisiéramos agarrarlos tanto. Y que tú decías hace rato del mito, ¿no? Del mito de la continuidad. ¿Saben en dónde se ve clarísimo eso? Que vamos tratando de agarrar y de detenerlo, ¿no? Una de estas formas que lo vemos es cotidianamente cuando nos despedimos. Porque cuando nos despedimos, por ejemplo, en unos minutos nosotros nos vamos a despedir también de ustedes que amablemente nos dan su tiempo y nos ven. Y les vamos a decir, hasta el otro martes. Nos vemos el otro martes. Nos vemos después, hasta luego. Entonces, esa es una manera de que en cada adiós se esconda un hola. Sí, fíjense qué interesante. Solamente quiero regresar aquí a algo que no alcancé a leer. Dice, ¿de qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Una frase de Borges. Sí, claro. Podría ser una amenaza tremenda que nos amenazaran con la inmortalidad. Sobre todo si todos nuestros seres queridos van a morir. ¿Fijas? Sí. Recuerda que un tiempo antes de la muerte, y reflexiono sobre mi existencia, será el infierno o el paraíso. ¿No? Hoy andamos... ¡Ay! Cuidado. Perdón. Es que me salió una pantalla de pronto ahí medio raro. Hoy andamos poéticos porque la muerte inspira. Claro. La muerte nos inspira esto también. Entonces decía, en cada adiós, muchas veces en cada adiós, se esconde un hola. Porque te imaginas, sería... Bueno, yo no lo soportaría. Para mí sería insoportable, ¿no? Andar en la vida y cada vez que me despidiera de mis amigos, de mis seres queridos, decirles adiós, teniendo la sensación de que probablemente es la última vez que los veo. No querría irme, no querría separarme. Entonces, ¿qué hacemos para podernos ir tranquilos? Escondemos en el adiós el siguiente hola. Nos damos la idea de que continuaremos, de que nos volveremos a mirar, de que volveremos a estar juntos. De que esto que nos gusta va a estar siempre. Correcto. Y bueno, yo afortunadamente me fue bien, ¿no? Pero tengo esta experiencia de la cual muchos de ustedes se enteraron, de que hace poco más de mes y medio, pues de pronto tuve una caída y me rompí el brazo, ¿no? Esto es tremendo. Afortunadamente fue solo el brazo, ¿no? Lo cierto es que puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir algo que pudiera ser muy descontrolable, que pudiera sacarnos de nuestra cotidianidad, de nuestra continuidad, en cualquier momento. Y de hecho ocurre, porque constantemente ocurren pequeñas muertes, y no me refiero a las de francés, ¿no? Pero pequeñas muertes cotidianamente. Otra persona también quiero decir, Eric Chavero dice, para el ser humano la muerte no es un evento, solo natural o biológico. Con nosotros la muerte juega un papel cultural, contextual, que en lo individual acarrea cuestiones existenciales. Claro, lo dices muy bien, Eric, ¿verdad? Sí, Eric. Lo dices muy bien, Eric, aunque, si somos justos, podríamos decir eso de casi cualquier cosa. Claro. Porque casi cualquier cosa que ocurre al ser humano lo abarca en su globalidad, ¿no? Entonces, la muerte
abarca nuestro físico, nuestra socialización, etcétera, etcétera. Por eso es que es interesante que Sartre, fíjense, Jean-Paul Sartre, en su libro El ser y la nada, me acuerdo que dice algo interesante. Dice que morimos 2 veces. Morimos cuando dejamos de estar presentes físicamente en el mundo, cuando se para nuestro corazón, cuando nuestro cerebro deja de tener actividad. Y morimos una segunda vez cuando nos olvidan, dice Sartre. Cuando pasamos a ser parte de esa gran masa anónima. Tremendo, porque el fin de semana hablaba con una amiga de la secundaria, ¿no? Imagínense, dice nada más aquí, Nahua, dice, la muerte es desapego, es en verdad el fin de la vida en el tiempo común a mí, ¿no? Seguro, ¿no? Y es una frase de Ricoeur, además, ¿no? Entonces, y cuando te olvidan, dice Natalia. Y cuando te olvidan es la segunda muerte, exacto, ¿no? Que dice Sartre, pasar a la gran masa anónima. Entonces, hablaba con esta compañera de la secundaria, ¿no? Y ella decía, ay, lo que yo más lamento es no haber tenido hijos, ¿no? Porque no tuvo hijos, ¿no? O sea, yo lamento no haber tenido hijos porque no tengo hijos, soy hija única, mis padres ya murieron, entonces estoy más o menos pues como sola en el mundo, no tengo primos, ya solamente quedo yo. Y entonces me doy cuenta que cuando yo muera, de alguna manera, todo de mí va a desaparecer. Y si tuviera hijos, pues algo permanecería de mí, ¿no? Claro. Habría alguien que me pensara, que me recordara, incluso que me sufriera, decía ella, ¿no? Rodrigo dice, el miedo a morir juega un papel muy importante en la configuración de la realidad de cada individuo. Completamente de acuerdo, Rodrigo. Entonces, decía esta compañera, decía, cuando yo muera, no va a haber nadie que me recuerde, no va a haber nadie que me piense. Y estaba realmente, claro, era una reunión con una copita de vino, unas cervezas, entre varios amigos de la secundaria. Y entonces, pues, se ponía la plática intensa, ¿no? Y el asunto está en que le dice otro compañero, fantástico, porque es de estos compañeros que les gusta estar molestando, ¿no? Desde la secundaria, ¿no? El típico molestón, ¿no? Que siempre anda molestando a todo el mundo. Le dice, ¿pero qué te preocupa? Dice, si tuvieras hijos e incluso nietos, de pronto se podrían morir tus hijos después de unos años, se podrían morir tus nietos después de unos años y ya sería lo mismo. O sea, tus ganas de permanecer en esta tierra te durarían máximo 2 generaciones más. Claro. Y ya, porque ¿a poco tú te acuerdas de tu bisabuela? Le decía, o de tus bisabuelos. ¿Tú te acuerdas mucho de tus bisabuelos? Y ella decía, ups, no, pues ni siquiera sé quiénes eran. No sé cómo se llaman. No sé a qué se dedicaban, ¿no? Dice, ¿ves? Entonces, lo cierto es que tu bisabuela duró, en ese plan, 2 generaciones más. Y that's it. O sea, lo único es que lo extendiste a 2 generaciones, ¿no? Bueno, obviamente fue un poco incómodo para ella escucharlo, porque la muerte nos incomoda. Sí. ¿No? Ese es parte de lo que vuelve un tema complicado. Aquí pensaba también sumar esta parte donde no solo hablamos de mi propia muerte, ¿no? Si existe eso, sino también hablamos de la muerte de las relaciones. Sí. ¿No? Y cómo al tener una conciencia de la continuidad puede matar la relación o mis relaciones o algunas relaciones más allá o más que la conciencia de la finitud. ¿No? En alguna ocasión decían, pero den el secreto para seguir viviendo en pareja, para cuidar las relaciones y todo eso. Y alguna vez escuchaba a alguien que decía, quizá el principio de... Ojalá lo tuviera, ¿no? Que alguien lo tenga. Claro, pero decía, quizá el principio del fin es que empieces a dar por hecho que van a estar toda la vida juntos, ¿no? Decía, no den por hecho nada, ¿no? Vivan con la conciencia de que esto se puede acabar en cualquier momento. En los Upanishads, ¿no? Estos libros de la filosofía india, ¿no? India de la India, no India de los de América, no de Mesoamérica, sino de los hindúes, ¿no? En la filosofía hindú o india de la India, se dice en estos textos, los Upanishads, en algún momento, me acuerdo, Arjuna, que es un mortal, le pregunta a Krishna, que es un dios, ¿no? Fíjense, son textos pues, antiquísimos, ¿no? Y le pregunta,
oh Señor, ¿qué es lo más sorprendente del mundo? Y Krishna le dice, lo más sorprendente del mundo es que las personas vean a otros muriendo por todos lados y que sigan pensando que no les va a pasar a ellos. Escrito hace más de 2000 años, pero con toda la actualidad. Porque hoy vemos de pronto, prendemos la televisión y fíjate, no importa si pones caricaturas, noticias, ni se diga, telenovelas, series, que ahora están de moda las series, etc. Lo más probable es que vas a ver muertes. Y si no muertes definitivas, ¿no? Sí, muertes de las que hablábamos, muertes cotidianas. Además, la película se va a acabar, la serie se va a terminar, etcétera, etcétera. Estamos todo el tiempo enfrentándonos a ello, pero vamos haciéndolo como si no estuviera ocurriendo, como si no fuera a pasar. Y eso es a veces lo que para muchos es algo sorprendente, que vamos por la vida como si no nos fuera a pasar. Claro. Y si vivo con esa conciencia, ¿no? Me alejo un chorro de la existencia. Claro, porque reduzco los contrastes de los que hablábamos hace un momento, y al reducir los contrastes, entonces no hay mucha posibilidad de reflexión sobre ello. Vamos simplemente sobreviviendo. Dice Josu, la muerte por olvido es lo mismo que lo que llaman algunos muerte filosófica, ¿no? Oso, qué bueno Oso que nos ves, desde pero Pachuca. No sé, ¿sabes por qué? Es que te voy a confesar mi ignorancia. No estoy muy seguro que sea la muerte filosófica. Entonces desde ahí pues empezamos a tener líos, ¿no? Nos dice Eloísa, en general se trata de evitar la pérdida en todos los niveles, duelo. Pero como bien dicen, vivimos pérdidas constantemente. Pérdida de empleo, pareja, persona. Exactamente, Eloísa, exactamente. Y nos dice José Luis, que es el que escribe Sócrates. Le decimos José Luis porque se llama José Luis, ¿no? Pero él se pone Sócrates con K. La finitud forma parte de nuestra vida. Las relaciones con lo que conocemos hasta ahora son limitadas o finitas. Ello no impide que duren toda una vida. Claro, es que no sé por qué, no estoy pudiendo leer comentarios muy largos, no sé qué pasa aquí, quién sabe, ¿no? Pero tienes razón, por supuesto. Y luego nos dice Rodrigo, tanto tiempo en la vida, el miedo al morir me persiguió, que incluso evitaba terminar de leer libros, o ver series, o despedirme de gente, por la angustia que me daba pensar que terminaría. Es cierto, ¿no? Entonces, es loco, ¿no? Porque a veces la angustia de morir nos evita vivir, ¿no? Entonces, yo sé de gente, una vez tuve una persona en terapia, que para no poder tener un riesgo de morirse, no salía a la calle. Es decir, que no vivía. Es algo que, por cierto, aparece en una historia de Yalom, sí, que les recomiendo enormemente, ¿no? Nada más déjenme leer este que dice Jorge Antonio. Dice, entender la muerte desde la filosofía existencial resulta complejón porque debemos tener conciencia de la misma. Debemos entender y aceptarla con lo que viene, angustia y dolor. Sin embargo, algunas religiones, y hasta ahí nos permite leer esta cosa, ¿no? Y Vanessa dice, aunque el simple vivir es la respuesta a la muerte, ¿no? Aunque este vivir no sea desde una conciencia. Bueno, es la respuesta que damos, pero podemos dar una respuesta cada vez más rica, claro, por supuesto. Ahora, lo que decíamos es, tenía esta paciente que no vivía por no morir. Ajá. Y hay un cuento de Yalom que habla sobre eso. El cuento de Irving Yalom se llama El gato húngaro. Aparece en un libro de Irving Yalom, que se llama Mamá y el sentido de la vida. Pero si les es difícil conseguir el libro, seguramente si buscan en internet van a conseguir el cuento, ¿no? El cuento es un cuento breve que se llama El gato húngaro. Es un cuento, advierto, ¿no? Pero es un cuento que habla justo sobre un gato que no quiere vivir para no tener que morir, ¿no? Y dice Eric, es en la muerte del otro, se me fue, donde nos vemos más vulnerables, angustia de la muerte. Sí. Fíjate, estaba yo pensando también en eso. Hace ratito hablaron del duelo. Normalmente pensamos el duelo en términos de dolor, ¿no? Porque la palabra duelo, ya nos quedan solamente 2 minutos, ¿no? La palabra duelo nos lleva al dolor. Claro, es una de sus formas como podemos entenderla, pero no es la única. La palabra duelo, ¿saben? También puede referirnos a los duelos, como aquellos de los 3 mosqueteros.
como en el esgrima, ¿no? Es el duelo como de la pelea, la lucha. Un duelo, claro, es dolor, pero también hay que recordar, es una lucha. Es una lucha entre lo que fui y lo que soy. Porque no quiero dejar atrás lo que fui, pero ya es lo que fui. Ya no es lo que soy. Y entonces estar en duelo es estar en esta lucha entre lo que fui y lo que soy. O lo que fuimos y lo que somos ahora. Por eso es que nos duelen mucho el término de relaciones también. A veces no porque la persona se quiera ir, sino porque la persona se la lleva a la muerte. Sí. Entonces nos duele muchísimo que esa relación de esa manera se vea transformada radicalmente. Claro, porque cada que muere alguien, muere una parte de nosotros. Y ya no podemos volver a ser esa parte que soy cuando tú estabas. Exacto, exacto. Fíjate, hay algo en lo que... Fíjate, Rudy, no estoy de todo de acuerdo con lo que dices. Porque Rudy dice, lo curioso es que nunca podemos experimentar la muerte. Te dice, en el sentido de una suerte de anulación de conciencia, ¿de acuerdo? Y si llegásemos a experimentarlo, no es muerte. La muerte es siempre muerte de un otro. Sí, de acuerdo, Rudy. No puedo experimentar la anulación de mi conciencia porque yo no puedo experimentar. Es la anulación del experimentar, ¿no? Claro. No se puede experimentar la anulación del experimentar. Completamente cierto. Pero acuérdate que existencialmente hablando, ¿no? Dice, la respuesta a la muerte es la posibilidad de la vida, la participación en ella, dice Adriana. ¿De acuerdo? ¿No? Pero existencialmente hablando, la muerte no es solo la anulación de la conciencia. Esa es una manera de entender la muerte, pero no es solo eso. La muerte es la finitud. Fundamentalmente es la finitud. Entre ellas, la finitud de la conciencia. Claro, no puedo experimentar la finitud de la conciencia, pero sí puedo experimentar la finitud de muchas otras cosas. La finitud de mi infancia, la finitud de mi juventud, la finitud de una relación amistosa, de una relación de pareja, etcétera, etcétera. Y entonces nada más quiero decir una cosa más para empezar a cerrar. La muerte es la no posibilidad, dice Adriana. Sí, ¿sabes cómo me gusta decirlo? Creo que existencialmente hablando, la muerte, a ver tú si estás de acuerdo, la muerte es el paso del todavía sí al ya no. Pasar de todavía sí a ya no. Ese paso del todavía sí al ya no es la muerte existencialmente hablando. Y eso es algo que sí experimento y que es dolorosísimo y en duelo por esta lucha que entre el todavía sí y el ya no. Claro. Y lo que quería decir es que cuando muere un ser querido, cuando muere ese otro del que se refiere Rudy, no solo muere el ser querido, muere una parte de mí, muere una posibilidad para mí. Cuando murió mi padre, por ejemplo, lo cierto es que cuando murió mi padre, murió una parte de mí. Cuando murió tu padre también. Murió posibilidades para nosotros, la posibilidad de hablar con ellos, la posibilidad de compartir con ellos. Yo era un Jackie con mi papá, que no soy con nadie más. Ese Jackie se fue con él. Entonces, la muerte de los otros es la propia muerte también. Claro. Porque hay algo de mí que muere con cada uno de los que mueren, que se lleva una posibilidad de mí. Eso es algo que amplía este concepto y además pone la muerte desde una perspectiva relacional, que es algo que nos importa mucho. O alguna frase, creo que tú la dijiste alguna vez, que era esta parte de que fenomenológicamente ya no llegan a nosotros, pero tampoco se van de nosotros, ¿no? Porque aunque ya no puedas crear a ese Jackie o recrear ese Jackie con tu papá, finalmente ese Jackie no se va. Bueno, ya no está. No se va, pero ya no está. Ay, Dios, antes de que nos pongamos tristes. Bueno, Irma además nos dijo la finitud del aguinaldo. Ese nos pone muy tristes. Ese es muy grave, ese es los más graves. No, entonces, ay Dios, ya no sé qué hice. No sé, pero ya hay que despedirnos. A ver, hola. Hola. Puesto a finalizar. No sé qué hago. Hola.
Es que de pronto dejé de ver los letreros. No sé por qué. Creo que nos siguen viendo porque es en vivo. Si nos oyen, pongan corazoncitos o algo, unos likes o algo. Para saber que nos oyen, raro. Porque algo pasó raro aquí por tratar de ver los letreros de la gente que escribía. ¿Ya no nos vemos? Así se ve. Perfecto, nos dijeron por allá que sí se ve todavía. Entonces, tenemos que empezar a despedirnos. Sí. No, esta conversación se está muriendo también, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, ya no alcanzamos a leer las últimas cosas porque quién sabe qué decían ahí y ya no se pueden ver. No se pueden ver, algo pasó aquí con la pantalla, pero los vamos a leer posteriormente y con mucho gusto los responderemos. Lo que podemos decir es que, bueno, nos fue lindo hablar sobre la muerte. La próxima semana, ¿qué dijimos que vamos a ver? ¿De sexualidad? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo vemos porque ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces ya lo veremos de qué y hablaremos la próxima semana de eso. Fíjense, ya estoy incluyendo un hola en este adiós. En este adiós. No olviden el taller. Si llegamos para esas fechas, sería lindísimo que lo tomaran. Para mí es uno de los 2 talleres más bonitos que he tomado en toda mi vida. Pedían bibliografía. Hay un libro que se llama Acompañar la finitud. Hay muchos libros, luego les paso libros con mucho gusto, ¿no? Ponemos algunos libros ahí. Les podemos mandar la carátula. Les podemos mandar la carátula de algunos textos para que las tengan y puedan tener bibliografía y profundizar sobre un tema tan apasionante e interesante como es la muerte. Antes de despedirnos, también queremos decirles para aquellos que están en la Ciudad de México, que esta semana tenemos 3 pláticas informativas sobre nuestra formación en el Círculo Existencial, a la que queremos invitarles, por supuesto. Vamos a tener una plática informativa mañana. Mañana Miércoles a las... ¿Qué es? A las 8 de la noche, sí. De todos modos, vamos a poner aquí ahorita el link para que ustedes puedan conectarse. El jueves a las 11. El jueves a las 11 y el sábado a las 12. Entonces, miércoles a las 8, jueves a las 11, sábado a las 12. Vamos a tener pláticas informativas sobre la perspectiva existencial y la formación del círculo existencial. Y recuerda, estas nuevas pláticas se hicieron porque había muchas personas que escribían para solicitarlas. Entonces, no te las pierdas. De verdad, es un espacio donde puedes conocer quiénes somos, qué es el círculo existencial. Y de qué trata la mirada existencial. Exacto. Y por cualquier cosa, para informes, lo que les pedimos es que se registren. Nos ayuda muchísimo que se registren, ayúdenos, apóyennos registrándose. Y para registrarse, no olviden que está la página web www.circuloexistencial.org/informes. Entonces, si ustedes ponen www.circuloexistencial.org/informes, ahí van a poder inscribirse a cualquiera de las pláticas, es gratuita, pero sí, porfa, regístrense porque a nosotros nos ayudan mucho con eso, ¿no? Y bueno, la próxima semana nos seguiremos viendo todos por acá, 6:05 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Próximo martes nos veremos para hablar probablemente de sexualidad o no sabemos de qué. No sabemos de qué, pero bueno, de algo vamos a hablar. La incertidumbre, es la incertidumbre. Regístrate para saber cuánto café le ponemos más. Exacto. Muchas gracias. Y esta conversación debe morir. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Estamos próximamente con ustedes. Hasta luego.